Hola, bienvenidos a la tercera unidad de estadística inferencial. Ya vamos a entrar al tema de las pruebas de hipótesis paramétricas, que corresponde a esta tercera unidad de este módulo de estadística inferencial. Vamos, antes de conocer algunas pruebas de hipótesis paramétricas, como son la prueba Z, la prueba T y otras que conoceremos en la segunda parte de esta tercera unidad, en un segundo video, primero conoceremos qué es la lógica del contraste de hipótesis, lo que es hipótesis nula, hipótesis alternativa, los tipos de errores que existen, el nivel de significancia, el valor P y la potencia de la prueba. Y luego sí nos introduciremos en el tema de las diferentes tipos o los diferentes tipos de prueba que existen. Vamos a empezar con el contraste de hipótesis. Es un método estadístico que permite decidir si la evidencia observada en los datos es suficientemente fuerte como para rechazar una afirmación sobre la población. En analítica de datos se utiliza, entre otros aspectos, principalmente para detectar anomalías en sistemas distribuidos, por ejemplo, para evaluar mejoras de rendimiento de un sistema, de una aplicación, para comparar algoritmos, para verificar cambios en tasas, conversiones o tiempos. Vamos a entrar ya al tema concreto de hipótesis. Hay dos tipos de hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Eso es importante tenerlo en cuenta en las pruebas de hipótesis paramétricas. La hipótesis nula o H sub 0 y la hipótesis alternativa H sub 1. La hipótesis nula, que es H sub 0, es una afirmación inicial que normalmente asumimos como verdadera o generalmente se asume como verdadera mientras no haya alguna evidencia que lo rechace o alguna evidencia en contra o algún argumento en contra. Más que argumento, evidencia, debe ser evidencia. Ejemplo de ello, una frase: el tiempo promedio de respuesta sigue siendo 200 milisegundos. Entonces, mientras no tengamos pruebas, va a seguir siendo 200 milisegundos. Ahora, ¿qué sería una hipótesis alternativa? Voy a decir el ejemplo y luego la explico. Contrario a una hipótesis nula, una hipótesis alternativa sería que el tiempo promedio es menor tras la optimización. Entonces, anteriormente era 200 milisegundos y aparece una hipótesis alternativa que me dice que el tiempo promedio fue menor tras la optimización. ¿Qué viene siendo entonces una hipótesis alternativa? Es la afirmación que queremos respaldar con evidencia estadística. Es lo que afirmamos y que debe ser respaldado. Aquí tenemos dos tipos de errores que se presentan. El tipo de error 1 lo representamos con alfa. Descripción: rechazar la hipótesis inicial o la hipótesis nula siendo verdadera. Eso es un tipo de error. ¿Qué impacto tenemos en la analítica de datos? Por lo general lo relacionamos con falsos positivos, creer que un cambio mejora o daña el sistema cuando no es cierto. Otro tipo de error lo identificamos como beta, es no rechazar, sería lo contrario, lo que ocurre con la hipótesis alternativa, no rechazar la hipótesis alternativa cuando es verdadera. Un ejemplo en Big Data: no detectar una mejora real en un algoritmo. Eso sería un tipo de error aplicado a hipótesis alternativa. Entonces vamos a ver un ejemplo. El tiempo promedio de carga de un microservicio sigue siendo 250 milisegundos, que fue lo que dijimos anteriormente. Y aquí tenemos el código con la librería NumPy para poderlo correr con su respectivo código o algoritmo para simular los datos y evidenciar el tiempo promedio del microservicio, que es 250 milisegundos. Un código muy sencillo que les invito a que escriban, redacten allá en Python y lo corran. Ahora, entremos al nivel de significancia, valor P y potencia. Primero, nivel de significancia. Es la probabilidad máxima de cometer un error de tipo 1. Los valores comunes están entre 0,05 y 0,01. El valor P es la probabilidad de observar datos tan extremos como los observados si la hipótesis nula fuera cierta. La regla general es la siguiente: si el valor de P, bueno, esto no es P, esto viene siendo ρ. Si el valor de ρ es menor o igual a alfa,
entonces rechazamos la hipótesis nula. Si el valor de ρ es mayor a alfa, no rechazamos la hipótesis nula. Por lo general, recuerden que alfa tiene valor de 0,05, entre 0,05 y 0,01. Si el ejercicio no nos da el valor de alfa, lo asumimos como 0,05, ¿ok? Entonces, si alfa es menor o igual, si ρ es menor o igual a alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula y de lo contrario no la rechazamos. La potencia de la prueba, que es 1 menos beta, viene a ser la probabilidad de detectar un cambio real cuando existe. En analítica de datos esto es importantísimo. Ojo, eso es muy importante para validar modelos de producción, para comparar versiones de algoritmos en pruebas o en testing y para evitar aceptar como iguales dos procesos cuando realmente son diferentes. Vamos a poner un ejemplo. Calcular el valor P y la potencia en un test de conversiones. Corremos el código y allá ustedes obtendrán el resultado. Ahora, ya entramos de lleno a la prueba Z. A los diferentes tipos de pruebas que existen para hipótesis paramétricas. Y una prueba de estas es prueba Z para la media con varianza conocida. Hay de dos tipos, unilateral y bilateral. ¿Cuándo se usa la prueba Z? Cuando n es mayor o igual a 30 o cuando la varianza poblacional es conocida, y en Big Data es muy común porque se tienen muchas observaciones y los sistemas tienen métricas históricamente estables. Por lo general se usa mucho este tipo de prueba. Hay dos tipos, prueba bilateral y prueba unilateral. Entonces vamos a ver los dos tipos de pruebas. Un ejemplo, el tiempo promedio de procesamiento de un clúster aún es 500 milisegundos. Entonces tenemos la varianza conocida que es 40 milisegundos. Corremos el código y allá ustedes les dejo de tarea, ya saben, escribirlo, relaciónense con la sintaxis, corran el código y miren qué resultado obtuvieron. Bien. Bien, aquí estamos hablando ya de otro tipo de prueba. Entramos a la prueba T para una media varianza desconocida y muestras pequeñas. Se usa cuando la muestra es pequeña, menor a 30, la varianza poblacional es desconocida y los datos aproximadamente son normales. No necesariamente tienen que ser normales, pero se aproximan a la normalidad. ¿Qué aplicaciones en analítica? Para métricas de servicios nuevos con pocas mediciones y para evaluación piloto de algoritmos. Ya entonces saben que no tenemos mucha data, entonces se aplica la prueba T. Un ejemplo, evaluar si un nuevo microservicio mantiene un tiempo medio menor a 100 milisegundos con solo 20 pruebas, poquitas pruebas. Entonces aplicamos la prueba T. La prueba T para dos muestras independientes. Hay de dos tipos, homogeneidad de varianzas con Leven y corrección de Welch. Se usa para comparar dos poblaciones sin relación entre sí. Primer paso, prueba de Leven. La prueba de Leven evalúa si las varianzas son iguales. Si ρ es mayor a 0,05, entonces las varianzas son iguales y utilizamos un tipo de prueba clásico. Ahora, si ρ es menor o igual a 0,05, entonces las varianzas son distintas y tenemos que utilizar Welch. Aquí tenemos un ejemplo, comparación de rendimiento entre dos clústeres de procesamiento. Tenemos el clúster A, el clúster B, simulamos los datos con la función np-random de NumPy y también tenemos la utilización de Stats Models de la librería SciPy. Entonces, aquí tenemos la prueba de Leven y luego la prueba T con corrección automática y aquí están los resultados. Entonces, corran el código y evalúen los resultados. La prueba T para muestras pareadas con datos dependientes se usa cuando cada observación del primer grupo está emparejada con una del segundo. Por ejemplo, un antes y un después. Entonces, mirar si la optimización que se le hizo a una aplicación sirvió, si el botón que implementamos en una página optimizó el rendimiento, entre otras cosas. Otro ejemplo para mirar la versión antigua y la versión nueva del mismo servicio, para el consumo antes y después de optimizar un pipeline. Se trabaja con las diferencias, X antes menos X después. Entonces, X después menos X antes, y ahí está la diferencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo, efecto de una optimización en Spark sobre el tiempo de ejecución. Corren el código, por favor, lo ejecutan, lo escriben, lo ejecutan, lo corren y
miran el valor de P y ahí ustedes sacan sus conclusiones. Miren que estos temas de aquí en adelante, todas las unidades que vienen, son temas muy prácticos. Ya la teoría matemática ustedes deben revisarla. Les invitamos a que revisen por favor el libro, a que analicen los ejemplos desde el punto de vista matemático de teoría de conjuntos, pero ya la aplicación directa en Python de estos conceptos son digamos que muy ágiles, muy sencillos de aplicar. Ahí el tema está en la agilidad que tiene el analista de datos para relacionar todos estos instrumentos que les vamos a entregar en este curso dependiendo del problema. Entonces, aquí queda una tarea para que por favor la realicen, proponer un ejemplo aplicado a analítica de datos o a Big Data con su respectivo código en Python de cada uno de los temas vistos, la lógica de contraste, los tipos de error, el nivel de significancia y las diferentes pruebas que hasta ahora hemos visto de hipótesis paramétricas. Y nos veremos en un segundo video sobre esta tercera unidad.